Patricia Sherman es docente de tercer año, es excelente y investiga justamente la historia del psicoanálisis. Por eso escribió este texto. Ustedes deben saber, chicos, que el psicoanálisis es una corriente, es una teoría, es una escuela de la psicología desarrollada por Sigmund Freud. No vamos a hablar de psicoanálisis porque ustedes tienen una materia anual en segundo año que le van a decir mucho mejor las cosas que yo. La cuestión, chicos, que el psicoanálisis tiene una fuerte presencia en nuestro país, ya sea en lo profesional como en lo académico. Eso se refleja en que muchos psicólogos son psicoanalistas, muchos psiquiatras son psicoanalistas y los planes de estudios de las carreras de psicología tienen una fuerte presencia psicoanalítica. Eso no sucede en todos los países porque cada país tiene una historia particular. De hecho, si uno va a Brasil, a Chile, el psicoanálisis no tiene la presencia que tiene aquí. Sí en Uruguay, sí en Francia, pero después en otros países el psicoanálisis, bueno, no tiene la presencia que aquí tiene. En España, qué sé yo, la cognitiva está en casi todos los programas, qué sé yo, en Estados Unidos el conductismo, pero en nuestro país el psicoanálisis. Pero eso tiene una razón histórica. ¿Está bien? No es que se nos canta, tiene una razón histórica. La idea entonces del texto de Sherman es contarnos por qué el psicoanálisis es tan fuerte en nuestro país. A lo largo de la carrera ustedes van a tener muchas asignaturas que tienen o se ven las cuestiones desde una perspectiva psicoanalítica. Bueno, ¿les va a gustar o no les va a gustar? Es una corriente más. A mí particularmente no lo critico porque no tengo las herramientas teóricas, pero en particular no me gustó mucho, bueno, pero sí deben saber que lo van a tener mucho en la carrera. Entonces Sherman hace este recorrido histórico, obviamente chicos para cuestiones didácticas, para entender, ella lo divide en periodos, pero como todo hecho histórico es algo dinámico, ¿sí? Pero lo vamos a dividir como ella en 4 periodos. Empiezan a aparecer algunos nombres que ustedes chicos van a ver muchas veces a lo largo de su carrera. Obviamente Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis. Melanie Klein. Melanie Klein aplicó los conceptos psicoanalíticos en los niños. Lacan fue un post-psicoanalítico que en cierta manera realizó varias críticas, ya lo vamos a ver ahora. Anna Freud fue la hija de Freud. Bion, acá no llegó mucho. Sí, Winnicott trató de llevar lo que tiene que ver el psicoanálisis a los adolescentes, por eso en adolescencia, en segundo año van a ver Winnicott. Y argentinos, se destacan 2, Pichón, Rivière y Blecher. Ya les voy a contar qué es lo que han hecho ellos en particular. Pero si tenemos que destacar nombres, esos son los principales. Veamos entonces. Freud, chicos, en Europa, donde él estaba, empieza con los desarrollos del psicoanálisis ya en la última década del siglo XIX, allá por el 1890. Y muchos sostienen que el auge o uno de los principales textos de Freud fue la interpretación de los sueños ya o recién iniciado el siglo XX. Ustedes deben considerar una cuestión, chicos. Lo que Freud planteaba
fueron ideas bastante revolucionarias que provocaron reacciones bastante complejas. Estamos hablando en una Europa que se estaba preparando de alguna manera para la Primera Guerra Mundial, una Europa bastante conservadora, y decir que los niños tenían sexualidad y gozaban a través de sus genitales o la boca o el ano, más de uno le dio un infarto. Entonces, claramente, chicos, las ideas de Freud fueron resistidas por diversas razones. Si nosotros sumamos en nuestro país que no había psicólogos en esa época y quienes estaban haciendo psicología eran fundamentalmente los médicos, entonces tenemos que sumar otro factor de resistencia a esa cuestión. ¿Se entiende, verdad? El psicoanálisis allá por el 1900 empezaba a ser una teoría reconocida a nivel mundial y obviamente llegó de una u otra manera a nuestro país. Entonces, lo paradójico que sucedió aquí es que los primeros que hablaron del psicoanálisis en nuestro país no fueron psicólogos, incluso más. Los primeros que hablaron del psicoanálisis en nuestro país fueron personas que se adscribían o eran positivistas. El psicoanálisis, chicos, claramente no va de la mano con el positivismo. El conductismo puede ser, porque vos podés medir, si le das un estímulo a una rata, podés medir cómo reacciona y lo contás tantas veces y podés demostrar. Pero ¿cómo diablos demostrás el inconsciente y sus manifestaciones? No hay forma. ¿Está bien? No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que tenés que ser más laxo. De tal manera que fue una cuestión paradójica porque fueron esos positivistas que empezaron a hablar de psicoanálisis. Ya vamos a entender por qué. Bueno, el primer periodo, dice Sherman, va del 1900 hasta el 1940, lo divide en tres. Del día al 20, el 20 al 30, el 30 al 40, tan simple como es. Lo que pasa es que pasaron cosas en el medio. Bueno, veamos qué diablos pasó en el medio. Epa. Al principio, les digo, quienes hablaron del psicoanálisis fueron los mismos señoritos que vimos recién. Víctor Mercante, Piñero, Ingenio, todos positivistas que la única ciencia era demostrar empíricamente. Sin embargo, los tipos empezaron a hablar de psicoanálisis. Es más, fíjense en Ingeniero, hablaba de la hipnosis. Bueno, el psicoanálisis se estaba imponiendo a nivel del mundo. Y en la Argentina también llegaba. Entonces, fíjense, el primer periodo algo recepción negativa. Y sí, vieron que ante los desconocidos, por las dudas, reaccionamos mal. Y acá pasó lo mismo. Imagínense, yo positivista hasta el rabo. Todo debo demostrar empíricamente. Y tengo ya mi nidito armado. ¿Cómo diablos creen que voy a reaccionar con un loco que me está diciendo que los niños tienen sexualidad y que capaz que me empiece a quitar un poquito mi lugarcito? Obviamente, chicos, la primera reacción fue negativa. Por la duda, ¿viste? Lo mantengamos ahí lejos. Pero paradójicamente, vuelvo a destacar, fueron aquellos positivistas que empezaron a hablar del psicoanálisis en nuestro país. Eso ocurrió en el primer subperíodo, por así decirlo, del 10 al 20. Del 20 al 30, chicos, se empezó a aceptar el psicoanálisis. Se rindieron frente a la evidencia en primer lugar. Los pacientes podían y debían ser escuchados, claro, chicos. ¿Se acuerdan cómo los primeros psicólogos empezaron a construir su identidad profesional en base a las intervenciones, en base a demostrar que lo que hacían servía, era útil? Entonces, los que estaban o empezaban a hacer psicoanálisis empezaban a demostrar que los pacientes tenían muchas cosas para decir y que cuando las decían y vos los escuchabas, ofrecían soluciones, mejoraban. Entonces, muy simple, chicos.
empezó a ser útil. A eso sumemos que, ¿se acuerdan lo que vimos recién? El positivismo empezaba a debilitarse. Entonces, en el ámbito científico, si yo decía que el psicoanálisis era bueno, ya no era tanto. Lo hubiera dicho en el 1910, me asesinaban. Pero ahora, ¿se entiende? Porque ya estábamos más relajados. Sí. Antes de que se empezara a dar al paciente la posibilidad de hablar, de decir lo que sentía, ¿de qué forma el psicólogo abordaba al paciente y le daba un tratamiento? Porque si no era escuchándolo, ¿cómo? De una manera experimental. Estímulo-respuesta, por ejemplo. Le provocaba un estímulo asumiendo que iba a haber una respuesta. Ya vamos a ver, por ejemplo, el conductismo. Fueron bastante bravos los conductistas, pero, por ejemplo, ellos decían, bueno, si vos tenés fobia, ¿saben lo que es? Yo puedo tenerle fobia, no sé, a los sillones. Le tengo miedo, entonces no me acerco, los evito. Bueno, los conductistas te decían, provoca un estímulo, ponerle un sillón al frente a ver qué respuesta hay. ¿Y para qué quiere escuchar al paciente? Digo, esa era una psicología científica, experimental, porque vos podías incluso hasta, no sé, contar los gritos que pegaba porque cuando tenía el sillón al frente. Pavlov hizo eso. Pavlov fue el loquito de los perros, el que salivaba. ¿Lo saben? No, bueno, les digo. Para que les digo lo de Pavlov, después volvemos a verme a acordar porque si no me pierdo. Pavlov era un neurofisiólogo, ¿sí? Que en realidad saben que lo que le interesaba el sistema digestivo, le interesaba un pomo la psicología. Y la cuestión que el tipo descubrió por casualidad, él tenía perros. Entonces contaba las gotas de saliva que el perro largaba cada vez que le daba comida. A ver, esto lo hacemos todo, no se hagan los finos, porque cuando hay comida empezamos a babear tipo Homero, ¿viste? Nada más que no nos cae así, pero hacemos lo mismo. Tiene una cuestión, una explicación fisiológica. La saliva es el paso para la digestión. La cuestión que el tipo, Pavlov, se dio cuenta que los perros no solamente salivaban cuando vos le daba la comida, sino cuando veían el que le daba la comida, sin comida. Estaban condicionados, habían aprendido que el tipo que les traía la comida era siempre el mismo. Entonces aparecía un tipo vestido con el traje de investigador y el perro. Hace poco vi la película La Naranja Mecánica. Sí. Y habla mucho del autor de la psicología desde la parte de experimentar con el experimento que le hacen a Alex, que es también un condicionamiento con respecto a la música con la de Beethoven, una canción de Beethoven. Más por ahí más o menos, teniendo que ella dice cómo lo abordaban, o sea, como que a él en su violencia y en su locura no lo escuchaban, sino que decían, bueno, vamos a buscar un método de ir le den arcadas a ciertas situaciones y lo condicionaron, ¿sí? Como no reforzaron esa condición se le va al final de la película y es como que sí, dice, ahora sí estoy curado y se empeñó de tal modo como lo que tenía que decir. Exacto. Esa es una intervención científica positivista, por ejemplo. Muchas gracias por el aporte. En el marco del conductismo, chicos, conductismo que hoy en día hay cada vez más terapias conductistas. Lo que pasa es que las terapias conductistas de hoy sí se escucha al paciente, porque hoy en día uno no puede no reconocer la importancia que tiene escuchar al paciente. Bueno, ya lo vamos a ver mejor eso. ¿Alguien levantaba la mano por acá? ¿Qué? Sí. Puede ser que el positivismo esté relacionado con todo esto que ven en el psicoanálisis. Debido a que el positivismo nace de querer desafiar todo lo que viene de la sociedad, que era muy religioso y todo eso, entonces mediante la ciencia. Y todo lo que vendría a ser Freud también desafía a la sociedad que vendría a ser tan hipócrita, todo eso mediante sus métodos de psicoanálisis.
Está bien la relación que usted establece, sin embargo, no podemos establecer una relación tan simple entre lo que es el psicoanálisis y el positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo justamente sí con el conductismo, una psicología experimental, bien empírica. El psicoanálisis escapa justamente eso por el propio objeto de estudio que tiene el psicoanálisis. Está bien la relación que vos estableces, pero no separa positivismo y psicoanálisis. De hecho, volviendo al texto, el debilitamiento del positivismo fue una de las razones que permitió que el psicoanálisis se fuera imponiendo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es mucho más laxo, no tenés que demostrar empíricamente, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, en la profesión, demostraba que era útil. ¿Está bien? Por esta cuestión. Hoy en día, vuelvo a repetir, aunque vos seas conductista perro, escuchás lo que te dice el paciente. Hoy en día las cosas ya son mucho más laxas, relajadas. Pero volviendo a esto, el psicoanálisis, chicos, se imponía por la práctica. Y eran los médicos los que reconocían la importancia del psicoanálisis. Porque los pacientes mejoraban, porque les permitía entender mejor a la persona que sufría. Y fíjense que acá en Córdoba fue Gregorio Berman. Para los que son un poco más grandes, y si no les cuento, acá en Córdoba hasta hace poco tiempo había una clínica Berman, fundada por este hombre. Esa clínica Berman era un hospital psiquiátrico, estaba allá, qué sé yo, cerca del Córdoba Shopping, por ahí. Y bueno, lamentablemente cerró sus puertas. No, porque yo hice una práctica. En psicología clínica, que es una materia de cuarto año, ustedes van a tener la posibilidad de hacer una práctica con seminarios. Y yo hice el seminario de acompañante terapéutico. Entonces yo funcionaba como acompañante terapéutico, por supuesto, bajo supervisión de los psicólogos que había allí, de un paciente con Korsakoff. ¿Saben lo que es Korsakoff? Bueno, quédense con la duda. Y ya les digo. Y me iba, sé que estaba al frente de la costanera, un lugar hermoso, un parque, una casona, no sé qué carajo hay ahora, de fotografía. El síndrome de Korsakoff es una lesión cerebral, chicos, donde hay una pérdida de la memoria. El paciente que yo estaba era muy grave, prácticamente total. Entonces los pacientes pierden la memoria para atrás, se olvidan de todo lo que han vivido, pero todo, y para adelante no pueden aprender nada nuevo. Entonces, ¿vieron esa película como si fuera la primera vez? Si no saben quién tiene eso, la pescada de Buscando a Nemo, la Doris, esa. ¿Vieron que no aprende nada nuevo eso? Bueno, entonces, pero la Doris, la pescada esa es para reírse, pero este paciente no, pobre, porque era todos los días, todo el momento era ¿quién sos vos? ¿Qué hacemos acá? ¿Quién sos vos? ¿Qué hacemos acá? Hasta que un momento, no sé, se habrá cansado, no pregunto más. Pobre. Y además de la pérdida de memoria, o como consecuencia de la pérdida de memoria, tiene una desorganización total. Entonces son personas que viven el momento. ¿Y saben por qué es producida? Por el alcohol. Así que, señoritos, dejen de chupar, vos, cara borracho que tenés. No, en realidad saben que el alcohol, en serio, fuera de joda, el alcohol, estamos hablando de alcohol crónico, de hecho una copita de vino todos los días se viene, y si es tinto mejor, pero alcohol crónico, alcoholismo crónico, el alcohol impide que una vitamina, y después volvamos a esto, se reabsorba bien acá, que es la vitamina B1, además de los malos hábitos alimenticios del alcohólico, porque cuando realmente se es alcohólico, chicos, si ustedes lo saben, si no, créanme que la persona hasta deja de comer porque vive para tomar y falta esa vitamina y con los años se va lesionando el cerebro y pierden la memoria, es muy triste. La cuestión que iba a la clínica Berman, que estaba ahí al frente de la costanera, que es un lugar hermoso y qué sé yo, qué sé cuál. Me pregunta si esa pérdida de memoria implica que se olviden de hablar. Lo que pasa es que espera que lleguemos a memoria. No, es muy difícil. Es muy difícil.
Sí, en los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, que los pacientes con Alzheimer no tienen nada que ver con el alcohol, ¿no? Es otra cosa. Pero sí porque hay distintos tipos de memoria. Bueno, basta, después te cuento. Pero, claro, porque si no nos vamos al carajo. Berman, entonces, fue este hombre que trajo el psicoanálisis a Córdoba. En la práctica, porque tenía esta clínica psiquiátrica donde había pacientes y otra vez el psicoanálisis fuerte en lo que es lo profesional. Bueno, sí, efectivamente se cerró. Tenía entendido que había un complejo de edificios, pero bueno, no importa. El psicoanálisis, chicos, se fue imponiendo tan fuertemente en la sociedad argentina. Sí, me olvidé de decir, ahí estaba Deodoro Roca, que fue quien redactó, de hecho, el Manifiesto Liminar y fue uno de los principales reformistas. Quien tuvo un rol más importante en traer el psicoanálisis a Córdoba fue Berman, por eso quizás no lo mencioné, pero es el mismo que usted dice. Fíjense en la importancia, cómo el psicoanálisis se estaba imponiendo en lo profesional entre aquellos que hacían psicología, porque en realidad, ya sabemos, hasta esa época no había psicólogos. Tal era la importancia del psicoanálisis que Sherman dice que el segundo periodo lo constituye, o es en el año 40, y coincide con la fundación de la APA. La APA es la Asociación de Psicoanalistas Argentinos. Ustedes van a ver otra APA cuando les den las consignas de los prácticos. Van a ver la APA, las normas APA para citar la bibliografía, y ahí empieza la tortura que termina nunca. Es una manera de citar la bibliografía, chicos, que ya se las exigimos en el práctico, porque todas las materias les van a exigir eso. Bueno, esa es otra APA. Esta APA viene a resumir justamente esa importancia del psicoanálisis en estos tiempos. Tan importante es el psicoanálisis que todos los que hacían psicoanálisis consideran de justamente formar esta asociación. Y para dar a conocer lo que estaban haciendo, crean esta revista de psicoanálisis, la cual ha publicado muchísima información a lo largo de los años. Entonces, el segundo momento está caracterizado por la fundación de la APA. La IPA, que dice ahí, es la Asociación de Psicoanalistas a nivel internacional. Ahora, el tercer momento coincide ahora sí con la formación de carreras. Esas primeras carreras de psicología, chicos, no la dictaban los psicólogos, porque no había psicólogos, sino que la dictaban los médicos, psiquiatras, filósofos que hacían esa psicología. Y esos psiquiatras, filósofos y profesionales estaban haciendo una psicología fuertemente pregnada por el psicoanálisis, lo que acabamos de decir. ¿Se entiende? Entonces el psicoanálisis era muy fuerte en lo profesional, pero ahora comenzó a ser fuerte en lo académico, porque esos profesionales que empezaban a dar las carreras de psicología, empezaban a dar psicoanálisis. Entonces, chicos, los primeros programas, los primeros planes de estudio de las primeras carreras, el psicoanálisis fue muy fuerte. Pero eso se entiende que tiene una explicación, no es que se les ocurrió a ellos. Esta fuerte pregnancia del psicoanálisis, ya lo dijimos, hoy en día en nuestro plan de estudios y el de la mayoría de las públicas y también muchas privadas, el psicoanálisis es fuerte. Fíjense que tiene el origen acá en la historia. Claro, tenemos que sumar muchas cosas. En el mundo, en esta época, en el 50, el conductismo estaba en pleno auge. Empezaba a surgir la cognitiva, todas teorías que después van a ver. Pero bueno, no ocuparon el lugar, por alguna razón no llegaron, después el conductismo empezó a debilitarse también, la cognitiva tardó en llegar a nuestro país y el psicoanálisis se fue haciendo fuerte. Ocupó el lugar que las otras no pudieron ocupar. La cuestión es que esto explica entonces por qué el psicoanálisis tiene también ya, o ahora es fuerte también en lo académico. Pero el cuarto momento Sherman lo identifica con una autocrítica del psicoanálisis. ¿Qué pasó? Muchos psicoanalistas empezaron a decir, che, ¿por qué básicamente no salimos del consultorio?
El psicoanálisis es todo un desarrollo, un cuerpo de teorías y conocimientos teóricos y prácticos que no solamente nos permite entender lo que pasa en el cara a cara. ¿Por qué no utilizamos el psicoanálisis? ¿Por qué no nos planteamos el psicoanálisis como una herramienta para entender los procesos sociales, lo que pasa en la sociedad? Y ahí surge un nombre importante en nuestro país que es Enrique Pichon Rivière. Lo van a ver en psicología social en tercer año, pero este psicólogo social básicamente pretendió entender los procesos sociales justamente tomando como base el psicoanálisis, con una actitud crítica, y si hablamos de crítica ahí tenemos que nombrar a Lacan. Lacan, muchos consideran allí, bueno, esto es una discusión, yo se las digo, pero no vale la pena que nos pongamos en eso, pero muchos consideran que Lacan finalmente terminó como fundando una nueva escuela, entonces ustedes tienen los lacanianos. Bueno, otros dicen que no, que en realidad finalmente si bien Lacan criticó muchos postulados del psicoanálisis ortodoxo, freudiano, finalmente sigue dentro del psicoanálisis. Bueno, esto es una discusión, chicos, más bien teórica, pero sepan que existen los lacanianos, los freudianos, los klenianos, bueno. Sin embargo, Lacan, a ciencia cierta, sí criticó muchos postulados del psicoanálisis con esta idea. Él, digamos que le dio una vuelta de tuerca y llevó el psicoanálisis más a un plano más psicológico. Ustedes deben saber, chicos, que Freud, él, al menos durante el inicio, él creía o bregaba por una articulación entre lo que tenía que ver con el cerebro y la psiquis. De hecho, él tiene un texto que es Proyecto para Neurólogos, ¿sí? Bueno, él después se fue yendo más hacia una postura más psicológica, pero Freud tenía una concepción o bregaba por una articulación. Lacan, ya les vuelvo a decir, le dio una vuelta de tuerca y ya lo van a ver después en tercer año. Él ya va más hacia lo simbólico, la constitución, la construcción del aparato psíquico, que se escapa un poco más de esta concepción de Freud. Pero llevado a lo que nos interesa a nosotros, Lacan tuvo una posición crítica. Sumado a Lacan se sumaron muchos psicoanalistas como Pichon Rivière, ya les digo, en nuestro país. Es cierto lo que usted decía, hoy en día, Sherman, la opinión de Sherman, ella dice, sí, el psicoanálisis ha comenzado a tener una apertura mayor a otras teorías como la cognitiva, como la Gestalt, como las neurociencias. Hay incluso docentes en nuestra facultad que hacen neuropsicoanálisis. Bueno, es muy interesante porque intentan articular lo que hace el cerebro con lo que hace el psicoanálisis. Bueno, esto lo dice Sherman, ojo, hay psicoanalistas ortodoxos que te dicen, no, yo sigo las ideas originales de Freud, y está todo bien, por supuesto. Bueno, Sherman brega por una mayor apertura y articulación de lo que es la teoría psicoanalítica. En la práctica, chicos, para volver al inicio como empezamos, ustedes se van a encontrar que muchos psicólogos y psiquiatras son psicoanalistas. La cognitiva, la Gestalt, de a poco van apareciendo, pero el psicoanálisis sigue siendo muy importante en nuestro país. Este texto intenta proporcionarles herramientas acerca del por qué puede ser fuerte esta teoría en nuestro país. ¿Estamos? Bueno, pueden ir en paz.